Mi novio se puso furioso y me exigió que fuera más femenina. No tenía ni idea de hasta dónde podía llegar. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Juan me acusaba constantemente de comportarme como un hombre porque usaba vaqueros y no siempre llevaba esmalte de uñas. Me comparaba con su ex, que siempre usaba tacones y nunca alzaba la voz más allá de un susurro. Cuando me ascendieron en el trabajo, se enfurruñó durante semanas, diciendo que solo lo conseguí porque me porté como un hombre. Después de arreglar el fregadero yo sola, explotó. Tienes que empezar a comportarte como una mujer de verdad, dijo. Sé femenina por una vez en lugar de andar por ahí como una lesbiana. ¿Cómo se supone que voy a tener sexo con alguien que es básicamente un hombre? Dejé la llave inglesa y sonreí dulcemente. ¿Quieres que sea femenina? Puedo hacerlo. A la mañana siguiente, pasé 4 horas preparándome para el almuerzo familiar, rizando cada pestaña y repintándome las uñas 3 veces porque el color no era del todo femenino. Juan tuvo que llegar sin mí y explicarle a su madre por qué necesitaba tanto tiempo para verme presentable. Ella interpretó esto como una crítica de mi apariencia. Cuando finalmente llegué con aspecto de reina de belleza, su madre me llevó aparte para preguntarme si Juan me hacía sentir fea. Empecé a hablar con una voz suave de bebé y a actuar con miedo a todo lo masculino, lo que significaba que Juan tenía que lidiar con todas las cosas que le daban miedo, como hablar con mecánicos, tratar con nuestro casero e incluso pedir pizza porque las llamadas telefónicas eran demasiado agresivas para mujeres delicadas. Cuando sus amigos vinieron a ver el partido, les serví bocadillos mientras temblaba y me encogía cada vez que alzaban la voz sobre las jugadas, incomodando a todos y haciendo que Juan se preguntara por qué su novia parecía tener tanto miedo de los hombres. Su mejor amigo dejó de invitarlo a ningún sitio porque decía que verme actuar con miedo era demasiado perturbador. En la barbacoa de su empresa, llevaba tacones tan altos que necesitaba el brazo de Juan constantemente, aferrándome a él y suspirando cada vez que se acercaba un hombre, porque los hombres desconocidos me intimidaban. Sus compañeras de trabajo me vieron prácticamente cargada todo el día y empezaron a cuchichear sobre nuestra relación. Cuando su jefe intentó estrecharme la mano, me escondí detrás de Juan y le susurré que tocar a desconocidos no era apropiado. De hecho, Recursos Humanos lo llamó más tarde para preguntarle si debían preocuparse por su situación en casa. Me negué a conducir más porque operar maquinaria pesada no era propio de mujeres, así que Juan tenía que llevarme a todas partes, incluyendo mi trabajo, las casas de mis amigos y el gimnasio a las 5 de la mañana, antes de su propio entrenamiento. Estaba constantemente agotado de ser mi chofer, se perdía sus planes de recogerme, mientras sus amigos se burlaban de él por salir con alguien que ni siquiera podía comportarse como una adulta. Tuvo que salir temprano de una noche con los chicos 3 veces para recogerme en varios sitios, y dejaron de invitarlo. Cocinar y limpiar también se volvió performativamente femenino, usando delantales con volantes y guantes rosas, tardando horas en preparar comidas sencillas porque tenía que dejarlo todo bonito, reorganizando sus cosas con etiquetas rosas y flores por todas partes. Sus amigos se negaron a ir porque la casa parecía una casa de muñecas Barbie. Y su hermano tomó fotos para mostrarles a todos en que me había transformado Juan. Incluso el repartidor de pizzas preguntó si teníamos una especie de guardería para adultos rara por todo el rosa y los adornos que se veían desde la puerta. Mi apariencia hiperfemenina empezó a atraer la atención masculina allá donde íbamos. Los hombres se apresuraron a ayudarme a cargar la compra, a echar gasolina y a alcanzar los estantes altos mientras regañaban a Juan por no cuidar mejor una flor tan delicada. El chico de la cafetería empezó a escribir poesía en mis tazas. El entrenador del gimnasio ofrecía clases gratis, y nuestro vecino Carlos empezó a aparecer siempre que necesitaba ayuda con algo que Juan no podía hacer por cansancio. Carlos le dijo a Juan en la cara que los hombres de verdad valoran a las mujeres femeninas en lugar de agotarlas. La situación se agravó cuando me negué a saludar al jefe de Juan en la cena de ascenso porque las mujeres bien educadas no tocan a hombres que no sean sus maridos. Su jefe se sintió tan ofendido y confundido que les dijo a todos que Juan me había convertido en una especie de robot sumiso. El ascenso le correspondió a Carlos, quien se pasó toda la cena preparándome bebidas y elogiándome lo refrescantemente femenina que era mientras Juan estaba allí, furioso. Carlos incluso me acercó la silla y me ayudó con el abrigo, insistiendo enfáticamente en que los hombres deben valorar a las mujeres femeninas, no abrumarlas. El domingo por la mañana, Juan estaba furioso por perder otro ascenso por mi locura femenina. Esto lo arruinó todo, gritó. Todos creen que soy un maniático del control que te destrozó. No es una farsa, dije con mi voz más dulce mientras me aplicaba mi tercera mascarilla del día. Querías algo femenino, y así es como soy ahora. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre diciendo que me había visto tomando un café con Carlos, quien, al parecer, les decía a todos que quería rescatarme de mi novio controlador. Vi cómo la cara de Juan palidecía al darse cuenta de que otros hombres intentaban activamente salvarme de él. Carlos me invitó a cenar, mencioné con naturalidad, pero, sinceramente, estoy pensando en quedarme soltera y dejar todo ese papel femenino que me exigiste. Me levanté con delicadeza, con cuidado de no mancharme las uñas, y sonreí. Juan se quedó en silencio, y algo en su expresión cambió de furia a frialdad. «¿Crees que ganaste?», dijo en voz baja. «No tienes ni idea de lo que empezaste». Sentí que se me cortaba la respiración. La mirada de Juan se volvió fría mientras se acercaba a su portátil en la mesa de centro y comenzaba a escribir algo que no podía ver desde donde estaba. Se me encogió el estómago cuando giró la pantalla hacia mí y vi una carpeta con mi nombre y la fecha de hoy. Hizo clic y docenas de archivos llenaron la pantalla. También lo había documentado todo, exactamente como había jugado. Capturas de pantalla de mi transformación llenaban la pantalla, mostrándome el antes y el después, y comparaciones lado a lado. También había grabaciones.
y él hizo clic en uno donde yo hablaba normalmente por teléfono cuando pensé que no estaba en casa. Las fechas eran de semanas atrás, lo que demuestra que llevaba tiempo planeándolo. Bajó las escaleras y puso un video mío riéndome con Carlos en la cafetería, con aspecto completamente normal y nada asustado. Mantuve mi voz dulce y confundida, inclinando la cabeza y preguntando qué significaba todo esto mientras mi mente daba vueltas en qué podía hacer con esta evidencia. Cerró su portátil con un clic brusco y dijo que necesitábamos tener una conversación seria sobre las consecuencias. Reí nerviosamente y dije que no entendía a qué se refería, pero él simplemente me miró con esos ojos fríos esa noche, apenas durmiendo, quieto en la cama, atento a cualquier sonido en su lado. Cada vez que se movía o se levantaba para ir al baño, se me ponía todo el cuerpo tenso. Sobre las 3 de la madrugada, me levanté en silencio y preparé una bolsa de emergencia con mis documentos, algo de dinero que había estado escondiendo y una muda de ropa. La escondí detrás de mi ridícula colección de almohadas rosas en el armario, donde él nunca la viera. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y apenas dormí, mirando el móvil cada pocos minutos, aunque sabía que Juan no podía llamarme a mi nuevo número. Seguí actuando a la perfección mientras preparaba el desayuno, con mi delantal de volantes puesto y tarareando suavemente. Pero noté que Juan me miraba de otra manera, estudiando cada movimiento como un ajedrecista, planificando con antelación. No tocó los huevos, simplemente se sentó allí, observándome revolotear por la cocina. Cuando se levantó para ir a trabajar, me besó la frente y la mantuvo ahí un buen rato. Parecía más una amenaza que cariño. Su mano me apretó el hombro con demasiada fuerza antes de soltarme. En el trabajo, no podía concentrarme en nada y miraba el móvil a cada rato. Durante la hora de comer, finalmente le escribí a mi hermana diciéndole que necesitaba un lugar donde quedarme unos días. Respondió de inmediato con interrogantes, preguntándome si todo estaba bien. Escribí y borré varios mensajes antes de simplemente decirle que lo explicaría más tarde, pero que era importante. Esa noche, estaba lavando platos cuando sonó el timbre, y Carlos estaba en la puerta con flores. Dijo que había oído que Juan y yo teníamos problemas y quería ver cómo estaba. Me negué cortésmente a dejarlo entrar, con voz dulce, mientras le decía que no sería apropiado sin Juan en casa. Carlos seguía insistiendo en que solo quería hablar, acercándose a la puerta cuando oí que el coche de Juan se detenía. Carlos seguía allí cuando Juan se acercó a la puerta. Vi cómo Juan apretaba la mandíbula al ver las flores y la expresión de culpabilidad de Carlos. Carlos murmuró algo sobre solo comprobarlo y prácticamente salió corriendo a casa. Juan cerró la puerta despacio y preguntó si Carlos había entrado. Asentí con los ojos muy abiertos. La tensión en la cena era sofocante mientras Juan hacía preguntas directas sobre mi día, queriendo saber con quién había hablado y dónde había estado. Mantuve mi actitud dulce, riéndome de las cosas de chicas del trabajo y de cómo había pasado el almuerzo mirando diseños de uñas en línea. Me pidió mi teléfono para ver los diseños, y se lo entregué con una sonrisa radiante mientras buscaba mentalmente las salidas más cercanas. Estuvo revisando mis mensajes demasiado tiempo antes de responderlos. El martes por la mañana, descubrí por qué quería mi teléfono cuando noté que la batería se descargaba más rápido de lo habitual. Revisando la configuración durante una pausa para ir al baño en el trabajo, encontré una aplicación de rastreo que había instalado cuando yo no estaba mirando. Me temblaban las manos mientras miraba la pantalla, pero la dejé encendida para evitar sospechas. Durante la hora de almuerzo, fui a una tienda y compré un celular prepago barato con efectivo. Lo escondí en el cajón de mi escritorio, debajo de unos tampones, donde ningún hombre miraría. Esa noche, estaba acurrucada en el sofá, pintándome las uñas de los pies, cuando oí que un auto se detenía afuera. Mi hermana llamó a la puerta, fingiendo ser una visita espontánea y fingiendo estar sorprendida de ver a Juan en casa. Levantó una botella de vino y dijo que estaba por el barrio y que quería pasar una noche de chicas. Juan fue demasiado encantador con ella, insistiendo en que entrara y acercándole la silla a la mesa de la cocina, pero me di cuenta de que me observaba atentamente, y se dio cuenta de la energía incómoda al instante cuando él seguía buscando excusas para quedarse en la sala en lugar de darnos espacio. Mantuvo la conversación ligera, hablando de trabajo y preguntando sobre nuestros planes para el fin de semana, pero sus ojos se encontraban con los míos con preguntas tácitas. Cuando Juan por fin se fue a duchar, agarré una libreta rosa y garabateé todo lo más rápido que pude. Me temblaba tanto la mano que parecía que las palabras las hubiera escrito un niño. Mi hermana fingía mirar su teléfono, pero deslicé el periódico bajo su copa de vino y la observé leerlo sin cambiar de expresión. Me apretó la mano 3 veces por debajo de la mesa. Nuestra antigua señal de cuando éramos niños, que me entendía y me apoyaba. Juan se fue secándose el pelo, y mi hermana guardó discretamente la nota en su bolso mientras se quejaba del tráfico, diciendo que debería irse a casa antes de que empeorara. La acompañó hasta la puerta, y lo oí disculparse por mi extraño comportamiento últimamente, diciendo que estaba pasando por algunos cambios y que estaba preocupado por mí. El miércoles por la mañana, Juan me despertó temprano y llamó a mi trabajo antes de que pudiera protestar, diciendo que tenía una emergencia familiar y que no trabajaría hoy. Luego llamó a su jefe, diciendo lo mismo. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa falsa y preocupada, y dijo que necesitábamos reconectarnos después de todo el estrés de los últimos días. La forma en que lo dijo dejó claro que no tenía opción, así que me reí y aplaudí como si fuera la mejor idea, con un nudo en el estómago. Nos llevó primero al gimnasio, observando la reacción de todos cuando entré con mi ropa deportiva rosa y le pedí al entrenador que me ayudara con las pesas más ligeras porque eran demasiado pesadas para mí, que era bajita. Así que fuimos a la cafetería, donde el poeta casi se desmaya al tomarme el pedido, mientras Juan se quedaba allí con la mandíbula tan apretada que pensé que se le romperían los dientes. Me llevó a cada lugar donde había actuado, observando cómo me miraban,
cómo lo miraban, tomando notas mentales como si estuviera construyendo algún tipo de caso en mi contra. En el supermercado, 3 hombres diferentes ofrecieron a ayudarme a alcanzar cosas en los estantes altos. Juan me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones, llevándome a la salida mientras murmuraba sobre cómo había puesto a todos en su contra. Esa noche, después de cenar, sacó su portátil y me mostró opciones de apartamentos en 3 estados diferentes, todos pueblos pequeños a horas de cualquier ciudad, hablando de cómo necesitábamos un nuevo comienzo, lejos de toda esa gente tóxica. Se me heló la sangre al ver esos anuncios en medio de la nada. Lugares donde nadie me encontraría, sin trabajo, sin amigos, sin salida. No dejaba de sonreír y asentir mientras él hablaba de lo tranquilo que sería. Solos los dos sin todas estas distracciones, pero por dentro gritaba porque reconocía lo que era. El jueves por la mañana, esperé hasta oír su coche salir para el trabajo. Así que saqué mi celular prepago del cajón de mi escritorio y llamé a mi hermana, dejando de hablar de bebé por primera vez en semanas. Contestó enseguida, y le conté todo sobre los anuncios de apartamentos, la aplicación de rastreo y lo asustada que estaba. Quedamos en que yo preparara la maleta y me fuera durante su partida de póker mensual el sábado. Estaba guardando el teléfono cuando oí que se abría la puerta, y me dio un vuelco el corazón porque Juan tenía que estar trabajando 8 horas más. Metí el teléfono en el joyero y cogí un montón de collares rosas, extendiéndolos sobre la cama como si los estuviera organizando cuando entró. Dijo que había olvidado unos archivos y que necesitaba recuperarlos. Pero sus ojos recorrieron la habitación como si buscara algo específico. Seguí divagando sobre cómo organizaba mis accesorios por color mientras rezaba para que no oyera mis latidos. Mientras recogía sus papeles, mencionó casualmente que estaba pensando en no jugar al póker este fin de semana, ya que lo estábamos pasando genial reconectando. Quizás podríamos ir en coche a ver uno de esos apartamentos. Reí y dije que se veía maravilloso. Dentro, todo se estaba desmoronando porque el sábado era mi única oportunidad de salir sano y salvo, y ahora él también me la estaba quitando. El viernes por la mañana, sonó su teléfono mientras se duchaba y vi que era su madre. Respondí con mi voz más dulce y enseguida me preguntó si estaba bien. Dijo que Juan le había estado enviando mensajes todas las semanas sobre mi preocupante estado mental y mis repentinos cambios de personalidad, y que planeaba preguntarme si había antecedentes de enfermedades mentales en mi familia. Me di cuenta, con un presentimiento, de que estaba sentando las bases, creando un registro documental que haría que cualquier cosa que dijera sonara como si estuviera sufriendo una crisis nerviosa. Esa mañana, en el trabajo, apenas me había sentado en mi escritorio cuando Recursos Humanos me llamó a una reunión. Sus rostros reflejaban una leve preocupación al explicarme que Juan había llamado el día anterior. Expresó su preocupación por mis recientes cambios de comportamiento y me preguntó si había notado algo inusual, sugiriendo que podría necesitar tiempo para afrontar lo que estuviera sucediendo. Me preguntaron cuidadosamente si me sentía segura en casa y si necesitaba algún recurso, intentando claramente determinar si estaba sufriendo abuso o una crisis de salud mental. Tuve que quedarme allí sentada con mi vestido rosa, manteniendo mi actitud dulce mientras respondía a las preguntas, sabiendo que contarlo todo ahora solo confirmaría la historia de Juan sobre mi inestabilidad. Durante mi hora de almuerzo, me encerré en un cubículo del baño y le escribí a mi hermana desde mi celular prepago diciéndole que la situación estaba empeorando y que necesitaba irme de inmediato. Ella respondió que estaría allí mañana con su novio y su hermano para ayudarme a salir de allí, sin importar lo que Juan intentara. Esa noche, después de cenar, Juan sacó su teléfono y empezó a revisar sus redes sociales mientras yo limpiaba la mesa con mi delantal de volantes. Me miró con la misma expresión calculadora de antes y dijo que deberíamos desactivar nuestras cuentas para centrarnos en nuestra relación. Se me revolvió el estómago, pero mantuve mi dulce sonrisa y acepté como si fuera la mejor idea. Me dio borrar las aplicaciones del teléfono allí mismo, en la mesa de la cocina, sin apartar la vista de mis manos. Me acosté temprano, alegando que necesitaba dormir un poco más, pero en realidad me quedé allí tumbada, mirando al techo y contando las horas que faltaban para el sábado. A la mañana siguiente, al despertar, encontré mi portátil abierto en la encimera de la cocina. Todas mis redes sociales mostraban mensajes de error. Juan ya estaba despierto, preparando café, y mencionó con indiferencia que me había ayudado a terminar de desactivar todo, ya que me veía muy cansado la noche anterior. También había cambiado todas las contraseñas de nuestros servicios de streaming por seguridad y me daría las nuevas más tarde. Su teléfono vibró con un mensaje, y Juan lo leyó rápidamente. Su rostro se ensombreció un instante antes de forzar una sonrisa y entregármela. Mi hermana le había escrito directamente, ya que no podía contactarme. Le recordó nuestra salida de chicas, que llevaba semanas planeando. Ya estaba de camino y llegaría en una hora a recogerme para nuestra cita en el spa y nuestra salida de compras. Juan apretó la mandíbula al responder que podía irme. Nunca me impediría ver a mi familia. Me apresuré a arreglarme con mi atuendo más femenino. Mientras tanto, Juan, sentado en la cama, me observaba mientras me maquillaba con la misma mirada de estudio. El timbre sonó exactamente una hora después, y me apresuré a abrir con Juan justo detrás de mí. Mi hermana estaba allí con su novio Marcos y su hermano, Tomás, quien, según explicó, necesitaba que lo llevaran a la misma zona. La máscara de Juan se desvaneció por un instante. Su mirada se volvió dura y fría antes de recuperarse y convertirse en el novio preocupado perfecto. Me ayudó a ponerme el abrigo y me recordó que tuviera cuidado, apretándome el hombro con demasiada fuerza. Le besé la mejilla y le prometí escribirle cada hora. Luego seguí a mi hermana hasta el coche, donde nos esperaban los hombres. En cuanto bajamos de la acera, le dije a mi hermana que necesitaba sacar algunas cosas de mi habitación para nuestra pijamada de esta noche. Juan se quedó en la puerta observándome mientras preparaba mi maleta, comentando cada cosa que doblaba.
Conseguí colarme en el baño con mi neceser y agarré el sobre que había escondido detrás del inodoro semanas atrás. Me temblaban las manos mientras guardaba mi certificado de nacimiento, mi pasaporte y el dinero para emergencias en el fondo de la maleta. De vuelta en el dormitorio, metí el joyero de mi abuela en la maleta mientras charlábamos sobre colores de esmalte de uñas. Juan por fin fue a prepararse el almuerzo, y rápidamente saqué la carpeta de debajo del colchón con mis documentos de trabajo y la declaración de la renta. Todo fue a parar a la maleta rosa para pasar la noche entre capas de pijamas con volantes y accesorios para el pelo. Juan me acompañó hasta el coche y se inclinó para darme un beso de despedida, susurrándome que me recogería mañana a las 10 en punto. En cuanto el coche dobló la esquina, bajé por completo mi voz de bebé y le dije a Marcos que condujera rápido y girara al azar. Mi hermana me agarró la mano cuando empecé a temblar. Los meses de rendimiento constante finalmente me pasaron factura. Tomás no dejaba de mirar los retrovisores mientras Marcos nos llevaba por una ruta serpenteante por 3 barrios diferentes. Paramos en una gasolinera donde tiré mi celular a la basura y mi hermana me dio uno viejo que había traído. Pasó una hora antes de que Juan empezara a llamar repetidamente al celular de mi hermana. Ella dejaba que saltara el buzón de voz cada vez mientras documentábamos todo en el teléfono de Tomás. Los primeros mensajes eran de preocupación, preguntando si estaba bien y cuándo llegaría a casa. Para el 5.º mensaje, su voz se había vuelto furiosa, exigiendo saber dónde estaba. El 10.º mensaje fue completamente tranquilo y profesional, indicando que había presentado una denuncia por mi desaparición debido a mi reciente comportamiento errático y problemas de salud mental. Marcos llamó inmediatamente a su amigo de la Facultad de Derecho, especializado en casos domésticos, mientras Tomás nos llevaba al apartamento de mi hermana. Pasamos el resto de la noche del sábado organizando todas las pruebas que había estado recopilando en secreto. Capturas de pantalla de los mensajes de control de Juan, fotos de la aplicación de rastreo que había instalado, grabaciones que había hecho de sus ataques a mi apariencia. La abogada nos dijo que teníamos suficiente para una orden de protección y que nos ayudaría a solicitarla el lunes por la mañana. También nos aconsejó ir a la comisaría el domingo por la mañana para abordar la denuncia falsa de desaparición. El domingo por la mañana, llegamos a la comisaría con toda nuestra documentación en una carpeta organizada. El agente de recepción parecía escéptico al principio hasta que le enseñé capturas de pantalla de la aplicación de rastreo de mi antiguo teléfono. Su expresión cambió al ver el historial de ubicaciones que mostraba que Juan había estado rastreando cada una de mis visitas durante semanas. Reprodujimos una de las grabaciones donde Juan me gritaba que lo avergonzaba por ser demasiado femenina después de exigirme que fuera más femenina. El agente tomó notas y accedió a etiquetar el reporte de desaparición como una situación doméstica que requería un manejo especial. Durante todo el domingo, el teléfono de mi hermana vibró constantemente con mensajes de diferentes números que no reconocí. Todos eran de Juan, usando teléfonos desechables o aplicaciones, alternando entre decir que estaba muy preocupado y amenazar con compartir videos míos. Algunos mensajes afirmaban que tenía una enfermedad mental y necesitaba ayuda, mientras que otros me acusaban de ser una bruja manipuladora que le había arruinado la vida. Tomamos capturas de pantalla de cada mensaje y las añadimos a nuestro creciente archivo de pruebas. El abogado le escribió que ya había empezado a preparar los documentos de la orden de protección para la presentación de mañana. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y apenas dormí, revisando mi teléfono cada pocos minutos, aunque sabía que Juan no podía llamarme a mi nuevo número. Mi hermana me llevó al despacho del abogado en el centro, un pequeño edificio encajado entre una lavandería y una cafetería. El abogado era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 años. Con las carpetas ya extendidas sobre la mesa al entrar, revisó todo lo que trajimos, asintiendo con la cabeza ante las capturas de pantalla de la aplicación de rastreo y frunciendo el ceño ante los mensajes desechables del celular. Explicó que teníamos motivos sólidos para una medida de protección basada únicamente en el rastreo, pero que la escalada de mensajes la reforzaba aún más. La reunión duró 2 horas, repasando cada detalle del comportamiento de Juan durante las últimas semanas, mientras ella seguía tomando notas en su bloc amarillo. Dijo que presentaría la orden de emergencia hoy y que probablemente tendríamos una audiencia el miércoles. Carlos se enteró de alguna manera de que había dejado a Juan, probablemente por redes sociales o amigos en común. Y los mensajes empezaron a llegar a raudales. Primero, se ofreció a ayudarme con la mudanza. Luego, quiso invitarme a cenar para asegurarse de que estaba bien. Después, dijo que tenía una habitación libre. Si necesitara algún lugar donde quedarme. Cada mensaje insistía más que el anterior, y para el 10º, decía que Juan nunca me mereció y que estaba esperando esta oportunidad. Le enseñé los mensajes a mi hermana, y ella agarró su teléfono y los leyó con la boca abierta. Me di cuenta de que básicamente había cambiado un problema por otro, creando todo este lío con mi estúpido plan de venganza. El abogado lo llamó esa tarde para decirle que había presentado una orden de alejamiento de emergencia e incluido todas nuestras pruebas sobre el seguimiento y las amenazas. La audiencia estaba programada para el miércoles a las 9 de la mañana, y ya había enviado la notificación a la última dirección conocida de Juan. Me advirtió que estuviera alerta, ya que la gente a veces reacciona mal cuando les entregan estos documentos. El martes tuve que volver al trabajo, y mi hermana insistió en llevarme, aunque eso significaba que llegaría tarde a su trabajo. Entré al edificio, sintiendo que todos me miraban fijamente, aunque sabía que no podían saber qué estaba pasando. Alrededor de la hora del almuerzo, el personal de seguridad llamó a mi extensión, diciendo que mi novio estaba en el vestíbulo, preocupado por mí. Se me encogió el estómago y les rogué que no lo dejaran subir, explicándoles que estaban tramitando una orden de alejamiento. La voz del guardia de seguridad cambió de inmediato, se volvió más seria y dijo que ellos se encargarían del asunto.
20 minutos después, volvió a llamar, diciendo que Juan había dicho que yo tenía una enfermedad mental y que le preocupaba mi seguridad, pero que le habían pedido que se marchara de la propiedad. Di el número de caso de la orden de protección y me dijeron que lo añadirían al informe del incidente. Recursos Humanos me llamó una hora después, pidiéndome que fuera a la oficina de inmediato. El gerente de Recursos Humanos y mi superior directo estaban allí, con aspecto preocupado y confundido. Dijeron que Juan había llamado ayer, alegando que estaba sufriendo una crisis nerviosa y que podría ser un peligro para mí o para mis compañeros. Respiré hondo y les conté todo, empezando por las exigencias de Juan de que fuera más femenina. Luego, todo mi plan de venganza con las cosas rosas y la voz de bebé, y finalmente, su seguimiento y sus amenazas. Se quedaron atónitos mientras les mostraba las capturas de pantalla y les explicaba la orden de alejamiento. Mi gerente se rió cuando le conté que le pedía a Juan que le explicara a su madre por qué necesitaba 4 horas para prepararme. Pero el director de Recursos Humanos parecía horrorizado por toda la situación. Me aseguró que la empresa me apoyaría plenamente y se ofreció a que un miembro del personal de seguridad me acompañara hasta mi coche durante las próximas semanas. También le prohibieron a Juan entrar a la propiedad inmediatamente y dijeron que avisarían a recepción con su foto. Esa noche, mi hermana y yo buscamos apartamentos tipo estudio en internet y encontramos uno al otro lado de la ciudad que estaba disponible de inmediato. Era pequeño, solo una habitación con cocina y baño, pero el edificio tenía buenas cerraduras y cámaras de seguridad en los pasillos. El casero podría reunirse con nosotros mañana después de la vista judicial para mostrarnos el apartamento. Completamos la solicitud en línea y mi hermana se ofreció a ser aval, ya que mi hipoteca estaba vinculada a la de Juan en nuestro antiguo apartamento. Llegó el miércoles por la mañana y fui al juzgado con mi atuendo más habitual. Nada de rosa. La sala estaba más concurrida de lo esperado, con gente haciendo cola para los detectores de metales y abogados corriendo con maletines con ruedas. Encontramos la sala correcta y nos sentamos en la última fila hasta que llamaron a nuestro caso. Juan apareció con traje, con aspecto tranquilo y sosteniendo sus propios papeles. Cuando comparecimos ante el juez, Juan intentó presentarme como inestable, mostrando fotos de nuestro apartamento rosa y alegando que llevaba meses actuando de forma errática. El juez apenas echó un vistazo a sus pruebas antes de ponerse de nuestra parte. Mi abogado presentó primero la prueba de la aplicación de rastreo, demostrando cómo Juan había estado monitoreando mi ubicación durante semanas sin mi conocimiento. Luego mostró los mensajes amenazantes de varios números de teléfono, lo que puso de relieve el patrón creciente. El juez le preguntó directamente a Juan si había instalado la aplicación de rastreo, y él intentó explicarle que era por mi seguridad, ya que estaba actuando de forma extraña. El juez lo interrumpió y le hizo una simple pregunta de sí o no sobre el rastreo. Y Juan tuvo que admitir que sí. La orden de alejamiento temporal se otorgó de inmediato y se fijó la fecha para la orden definitiva. Se ordenó a Juan mantenerse a 150 metros de mí, de mi casa y de mi lugar de trabajo. El juez también le ordenó entregarme todas las llaves que yo tuviera, que todavía estaban con él ante el oficial del tribunal allí mismo. Juan sacó lentamente su llavero, sacó 2 llaves y se las entregó a la gente sin ninguna expresión en el rostro. El juez. Le advertí que violar la orden resultaría en arresto inmediato y programé la audiencia para la orden permanente en 2 semanas. El jueves por la mañana, el novio de mi hermana pidió prestada una camioneta del trabajo y empezamos a trasladar mis cosas del antiguo apartamento al nuevo estudio. Trabajamos rápido y en silencio, cogiendo solo lo esencial, como ropa, otros documentos y mi portátil, dejando atrás todos los adornos y muebles rosas. Cada coche que pasaba me ponía nerviosa, comprobando que no fuera Juan, aunque sabía que no tenía permiso legal para acercarse. Estábamos subiendo cajas al camión cuando Carlos apareció frente a la casa, sonriendo como si hubiera ganado algo. Corrió hacia mí, diciendo que había oído hablar de la orden de alejamiento y que quería ayudarme a mudarme, haciendo un gesto para que me quitara una caja de las manos. Retrocedí y dije, no, gracias, podemos con ello. Pero él seguía insistiendo en que podía ayudarme, que necesitaba a un hombre fuerte que me protegiera. El novio de mi hermana se interpuso entre nosotros y le dijo a Carlos que se alejara, a lo que le dije que no y eso significaba no. Carlos se enojó, diciendo que solo intentaba ser amable y que, por cómo vestía, ya había disfrutado de la atención masculina. El novio de mi hermana se adelantó de nuevo, diciéndole que se fuera ya o llamaría a la policía. Carlos finalmente se fue, quejándose de mujeres desagradecidas, y terminamos de cargar la camioneta lo más rápido posible. El novio de mi hermana nos llevó directamente al nuevo estudio, mientras yo seguía mirando los espejos por si alguien nos seguía. El lugar era más pequeño de lo que estaba acostumbrada, pero tenía 2 candados y una cadena que me hacía sentir más segura. Subimos las cajas por 3 tramos de escaleras, y yo acomodé mi ropa en el pequeño armario mientras mi hermana revisó todas las ventanas para asegurarse de que cerraran bien. Esa noche, apenas dormí, saltando con cada sonido. Y revisé las cerraduras 4 veces antes de desmayarme al amanecer. El viernes por la mañana, fui a trabajar con copias de los documentos de la orden de alejamiento y me senté en la oficina de Recursos Humanos mientras llamaban a seguridad para añadir a Juan y Carlos a la lista de prohibidos. El jefe de seguridad de recepción sacó fotos de ellos de las redes sociales y las imprimió para publicarlas en cada entrada. Mi jefe me dejó aparcar en el garaje para ejecutivos, que tenía mejor iluminación y cámaras, después de explicarle la situación. El fin de semana se me hizo eterno, prácticamente escondido en el estudio mientras mi hermana se quedaba para hacerme compañía. Pedimos comida china en lugar de salir y vimos películas antiguas mientras yo me aseguraba obsesivamente de que las persianas estuvieran bien cerradas. Cada vez que alguien pasaba por la puerta, me quedaba paralizada hasta que sus pasos se perdían.
Mi hermana me hizo la compra porque me daba demasiado miedo salir. Traje suficiente comida para una semana y pilas nuevas para el detector de humo, que no dejaba de sonar. El lunes por la mañana, mi hermana me llamó al trabajo diciendo que la madre de Juan la había contactado por Facebook. Leyó los mensajes donde su madre decía que Juan estaba devastado y había empezado terapia para solucionar sus problemas. La mujer nunca me pidió directamente que levantara la orden, pero siguió mencionando cómo estaba arruinando la vida de su hijo y cómo él nunca quiso hacerle daño real. Mi hermana la bloqueó después de enviarle un mensaje corto diciendo que toda comunicación debía pasar por abogados. Concerté una cita con un terapeuta que recomendaba el programa de asistencia al empleado de la empresa. Al entrar en su oficina ese jueves, me senté en el sofá y empecé a hablar de todo el estúpido juego al que había jugado. Mientras le explicaba lo de las decoraciones rosas y la vocecita, empecé a llorar tan fuerte que no podía respirar. Me dio pañuelos y esperó mientras admitía lo asustada que estaba, que el juego había ido demasiado lejos y que no sabía cómo volver a sentirme segura. La terapeuta me escuchó sin juzgarme y luego me ayudó a comprender que mi elaborada venganza quizá fuera exagerada, pero la respuesta de Juan reveló su verdadera naturaleza. Me señaló que las aplicaciones de rastreo y las amenazas no eran respuestas normales a los problemas de pareja. Pasamos el resto de la sesión creando un plan de seguridad con pasos específicos para diferentes escenarios. Transcurrieron 3 semanas sin incidentes, aunque seguía revisando mis cerraduras varias veces cada noche y tomaba una ruta diferente al trabajo cada día. Empecé a dormir un poco mejor, despertándome solo 2 veces por noche en lugar de cada hora. El terapeuta me enseñó ejercicios de respiración que me ayudaban cuando sentía que el pánico me subía al pecho. Recursos Humanos me citó a una reunión donde me dijeron que el jefe de Juan los había contactado para ponerlo en licencia administrativa. Al parecer, otras 2 mujeres de su departamento habían presentado denuncias por comportamiento inapropiado. Tras conocer mi situación, la empresa estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva que probablemente duraría varias semanas. Un mes después de la separación, Recursos Humanos me informó que Juan había sido despedido. Carlos había conseguido el ascenso permanente, aunque ya lo había bloqueado de todo después de que insistiera en enviarme flores y apareciera en la cafetería que sabía que frecuentaba. Mi hermana vino ese fin de semana con muestras de pintura y empezamos a planear cómo redecorar el estudio a mi estilo. Empacamos todas las cosas rosas que había comprado para la producción, bromeando con hacer una fogata, pero decidimos donarlas a un grupo de teatro comunitario. Estaban encantados de recibir 3 cajas de delantales con volantes, accesorios rosas y joyas para la próxima producción. El estudio empezó a sentirse más como mi hogar, con mi ropa habitual de vuelta en el armario y mis cómodos muebles dispuestos justo como me gustaban. 2 meses después de dejar a Juan, por fin pude dormir casi todas las noches sin despertarme presa del pánico. La terapeuta dijo que estaba progresando bien, asimilando tanto la relación como mi propio papel en la escalada de la situación. Superamos mi culpa por la manipulación, a la vez que validamos mi miedo a la reacción de Juan. Ella me ayudó a ver patrones que antes no había percibido, como siempre encontraba maneras de hacerme sentir inferior incluso antes de empezar el acto femenino. Aprendí a reconocer la diferencia entre los conflictos normales en una relación y el comportamiento controlador, que podía volverse peligroso. Mi abogado me llamó 3 semanas después con una noticia que me hizo caer de la risa. Juan hizo las maletas y se mudó de nuevo a casa de sus padres en otro estado. Según los registros judiciales, el juez declaró permanente la orden de alejamiento, ya que no se presentó a impugnarla. Pasé el resto del día dando vueltas por mi estudio, tocando mi ropa y muebles habituales, sintiendo por fin que el aire volvía a ser mío. Después de eso, el trabajo se volvió más fácil y dejé de mirar por encima del hombro en el estacionamiento. Mi jefa me llevó a su oficina 6 meses después y me ofreció un ascenso basado en mi rendimiento real. Recursos Humanos mencionó durante el papeleo que habían creado nuevas políticas contra el acoso debido a lo ocurrido con mi caso. El aumento me permitió permitirme un lugar más grande, pero me gustaba mi pequeño estudio con buenas cerraduras y cámaras de seguridad. Al principio, salir con alguien parecía imposible, pero mi terapeuta me recordaba constantemente que no todos los chicos eran como Juan. Conocí a alguien en la fiesta de cumpleaños de mi hermana 8 meses después de que todo terminara. Se rió cuando le conté mi historia color de rosa mientras tomábamos un café, pero comprendió por qué me sentía tan atrapada como para hacerlo. Lo tomamos con calma, y él nunca se quejó de mis vaqueros ni de mi horario de trabajo. Mi hermana empezó a llamarse mi guardaespaldas cada vez que salíamos. Su novio le propuso matrimonio en Navidad, arrodillándose en mi sala, donde estábamos decorando mi primer árbol de verdad desde la ruptura. Me pidió que fuera su dama de honor mientras llorábamos y nos abrazábamos. La ayudé a elegir un vestido que no fuera rosa y nos reímos de ello durante 20 minutos seguidos. Un año después de dejar a Juan, estaba haciendo la compra cuando alguien me llamó. La ex mejor amiga de Juan estaba allí con una cesta de verduras, con aspecto incómodo, pero decidida a hablar. Se disculpó por no haber visto lo que estaba sucediendo antes y mencionó que Juan seguía en terapia trabajando en sus problemas de control. Le agradecí la información, pero la conversación fue breve. Pagué mis cosas y me fui, mirando hacia atrás. Mi terapeuta me felicitó en la siguiente sesión por manejar la situación tan bien. Dijo que mi progreso fue notable, que aprendí a establecer límites reales sin necesidad de planes de venganza elaborados. Trabajamos en ejercicios donde practiqué decir no sin culpa ni miedo a la reacción de los demás. El nuevo apartamento al que me mudé después del ascenso me hizo sentir a casa inmediatamente. Colgué mis herramientas en un tablero en la cocina y arreglé la puerta suelta del armario yo mismo en la primera semana. Mis amigos venían a jugar a mi casa y nadie comentaba mi falta de esmalte de uñas ni mis zapatillas.
Mi hermana traía a su prometido a cenar todos los domingos y cocinábamos juntas mientras hablábamos de los planes de la boda. El apartamento tenía 2 habitaciones, así que convertí una en oficina, donde podía trabajar en proyectos para mi nuevo puesto. Compré muebles que me gustaban de verdad, muebles de madera resistentes que no necesitaban cojines rosas para disimularlos. A veces me sorprendía revisando las cerraduras o poniéndome tensa cuando un hombre me alzaba la voz. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes. Mirando hacia atrás, veo como ambos tomamos decisiones terribles que se retroalimentaron mutuamente. Me excedí con mi venganza, y él demostró su verdadera naturaleza controladora cuando lo desafió. Todo podría haber sido mucho peor si no me hubiera ido en ese momento. Mi terapeuta me ayudó a comprender que su necesidad de controlarme siempre estuvo ahí, escondida bajo las cosas normales de la relación, hasta que tomé represalias. Agradezco que mi hermana y su novio estuvieran ahí para ayudarme a escapar sana y salva. Últimamente, me pongo lo que me resulta cómodo. Arreglo las cosas cuando se rompen y hablo con mi voz normal. Puedo pedir pizza sin ser femenina y estrecharle la mano a quien quiera. Un ascenso en el trabajo me permitió dirigir a mi propio equipo, y nadie cuestiona si lo merezco. Carlos intentó contactarme varias veces por redes sociales, pero lo bloqueé porque no dejaba de enviarme flores a la oficina. Mi vida se siente normal y tranquila, en el mejor sentido de la palabra. Ahora voy al gimnasio cuando me viene bien, no cuando alguien decide llevarme. El chico de la cafetería todavía escribe a veces en mi taza, pero ahora solo es mi nombre con una carita feliz. Por fin vuelvo a ser yo, y eso es suficiente. Esa es toda la historia. Si aunque sea un poco te ha dado que pensar, entonces vale la pena compartirlo.